Hola amigos, soy Fernando Vivas y esto es Cuéntame Otra. Solo le pedimos al Congreso que nos dé una fecha, un plazo para guiarnos entre tanta incertidumbre, entre tanta inseguridad, para guiarnos en las tinieblas. Si bien hay muchas demandas sociales, muchos clivajes, abismos, ya hemos hablado cada uno de nosotros, porque ahora hay dos oficios, el que uno tiene y el opinar sobre las desgracias que estamos viviendo, los momentos convulsos que estamos viviendo. Hay un lugar común entre todos: la incertidumbre de una fecha, de un plazo que nos permita ordenarnos y por lo menos saber hacia qué fecha, hacia qué dirección se dirige el día en que el conflicto podrá encontrar el canal más institucionalizado que hay, que es el de las elecciones generales. Entonces, eso es crucial y es lo único que le pedimos hoy día al vilipendiado Congreso de la República, que nos dé una fecha. ¿Por qué no nos la ha dado? Porque algunos congresistas creen, lo conversaba con uno de ellos que sí es un adelantista, es decir, uno que está a favor de un adelanto de elecciones cuanto antes posible, y si hay algunas reformas bien, y si no hay ninguna, salvo la reforma constitucional indispensable para aprobar el reglamento, pues que es que solo en esa. Lo que pasa es que hay algunos congresistas que creen, y hay que sacarles esa venda de los ojos, tremenda venda de los ojos, que con la intervención de las Fuerzas Armadas los conflictos se van a apaciguar y ellos se pueden quedar de tumbo en tumbo, como estábamos desgraciadamente familiarizados a eso, junto con Dina Boluarte, hasta el 2026. Parece increíble, pero algunos lo creen o lo quieren creer o lo creen por momentos, hasta que tienen la noticia de que ha habido una trágica muerte más. Entonces ahí, bueno, no, si mejor al adelanto, pero a la hora de votar, como tienen esa pulsión de querer quedarse, la hacen larga. En lugar de votar de una vez, aprueban una discusión larga. En la discusión se empiezan a insultar, hablan de todo menos del adelanto, como pasó la semana pasada, el viernes, y finalmente no votan nada, ¿no? Porque creen que pueden quedarse. Ilusión de poder de que algún congresista, ahora le tocaría a Williams, sea el presidente de la República, si es que renuncia Dina Boluarte. Es una ilusión incierta y peligrosa, porque para que eso suceda, ya Dina Boluarte ha dado muestras más o menos firmes de que quiere quedarse. Por supuesto, es muy vulnerable, es un gobierno tremendamente precario, tan precario que está decidiendo quién es su nuevo primer ministro, que no ha durado ni 10 días, ni una quincena. Entonces, ante esa precariedad y ante una insurgencia popular que las Fuerzas Armadas van a ser rebasadas, podría terminar renunciando para que el Congreso, allí sí, con la obligación constitucional de hacer un adelanto de elecciones cuanto antes posible, se haga cargo del asunto, y de esa manera forzaría la indecisión congresal. Ya el Congreso no tendría nada que decir, simplemente convocar elecciones y las reformas absolutamente secundarias. Pero para que llegáramos a esa situación, podríamos estar al borde de una anarquía, y no creo que nadie en el Congreso quiera quedarse con esa manera de la presidencia enviarle la pelota en su cancha. Sería una pelota con un saldo trágico, y yo no creo que el Congreso esté buscando esa alternativa. Sería fatal. Lo mejor es que, y lo ideal, es que pongan una fecha lo más pronta posible, que solo voten el adelanto de elecciones, y luego, en los pocos días que le queden para terminar esta legislatura, que debe terminar antes de fines de enero, como se han propuesto, debe terminar mucho antes, pero en esos días discutan lo que sea, discutan si quieren, hasta, como plantea Perú Libre, llevar a referéndum una reforma para poder hacer la Asamblea Constituyente. Lo más probable es que pierdan el Congreso, pero tienen derecho a plantearla, que se discuta la bicameralidad, que se discuta todo, pero luego de aprobar una sola reforma que no puede estar en su texto atada a cualquiera otra,
que es la del adelanto. Eso es lo único que les pide la nación al Congreso más vilipendiado de todos. No incendien la pradera. Los muertos que han habido, los más de 20 que han habido, se deben en gran parte al Congreso de la República. Y no solo ese saldo trágico para el país, sino es un saldo trágico también para el Ejecutivo, para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas policiales, que no tendrían ahora que estar respondiendo a muertes y quizás a próximas muertes si no fuese porque el Congreso ha provocado, ha dado, ha calentado ese caldo de cultivo. Esto es terrible, pero las muertes, en parte, todos somos responsables por no haber presionado lo suficiente para que las autoridades nos den siquiera una fecha para guiarnos en las tinieblas y para calmar las aguas. Entonces, congresistas, por lo menos dennos ese plazo, esa fecha, esa pequeña certidumbre, esa pequeña luz en medio de la oscuridad de estos días.